hasta aquí hemos llegado. Tenemos un futuro que puede ser muy bueno por delante y lo tenemos que construir entre todos. Y entre todos tenemos que levantar 50 grandes ideas para que ese futuro sea bueno para todas y para todos. Y ese reto hay que recogerlo hoy. Y tenemos que estimular a las personas que estáis aquí, los que estemos hablando, empezando por Amalio, que os va a saturar de estimulación, y siguiendo por todos los demás para que seamos capaces de construir para los demás. Hay un modelo europeo de desarrollo y hay veces que se olvida. Y nos lo ha dicho muy bien el presidente de Redex, se abre un escenario completamente nuevo, revolucionario, que todavía no somos conscientes del alcance de esa proyección revolucionaria de los nuevos fondos estructurales y los tenemos que aprovechar. Yo empecé en el año 92 en la Unidad de Desarrollo Local de la Comisión Europea con unas prácticas y era el becario, y han pasado 23 años. Y, sinceramente, todavía queda muchísimo por hacer y las grandes oportunidades que tenemos por delante las tenemos que aprovechar con cabeza. Tenemos que pensar en un desarrollo inclusivo, que no deje a nadie atrás. Tenemos que pensar en un desarrollo integral, que vea esto como un sistema donde todo está conectado. Tenemos que pensar en un desarrollo innovador, ya muy próximo a los terrenos de la experimentación, del prototipado y del aceptar el riesgo de manera profunda. Y tenemos que pensar en un desarrollo, y esta palabra me da mucho miedo, pero hay que usarla con valentía, inteligente, es decir, basado en ese talento que sabemos que existe. Y hay una palabra de la que Amalio nos enseñó mucho cuando estuvo en TEDx, y hoy nos va a enseñar de algo muy parecido. Él entonces habló de cómo se producía la colaboración. Amalio, no os voy a leer su currículum y solo voy a decir lo que es. Es una persona rara, aúna lo académico con lo práctico de una manera rarísima. No te sueles encontrar una mezcla tan rica. Es un gran experto, es una gran persona y sobre todo es un gran espíritu. Vais a tener la oportunidad de entender mejor los procesos de innovación gracias a él. Así que, the floor is yours. Entonces yo realmente me quedo muy sorprendido de cómo vamos cambiando, vamos evolucionando. Parece que no, pero vamos evolucionando. Hoy mismo me llama la atención positivamente, por ejemplo, la intervención del señor Valentín. Me llama mucho la atención porque no estoy muy acostumbrado a los políticos que estén informados de lo que vienen a inaugurar. Perdona que lo diga, pero de verdad, sinceramente, no estoy acostumbrado. O sea, hay una especie de turismo de inauguradores que van pasando durante todo el día por 4 o 5 sitios distintos, no saben ni de lo que hablan y traen un papel que le manda a alguien para que lea. Y entonces a mí de verdad me pone muy nervioso porque da la impresión que nosotros trabajamos para ellos en vez de ellos para nosotros, ¿no? Y hay otro hábito al que a mí me desagrada mucho, los políticos que inauguran y se van. Es decir, yo tengo entendido que usted se va a quedar aquí y si no, después de lo que he dicho, se va a tener que quedar aquí. Viene la vicepresidenta, no sé si porque... Bueno. Bueno, pero en fin, lo que quiere decir es que tampoco es normal que los políticos se queden en los sitios, ¿no? Entonces, cuando los políticos no se quedan en los sitios, perdona Valentín, no es... pero parece que no, pero tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy. Cuando los políticos no se quedan en los sitios y las políticas no se quedan en los sitios, el mensaje que transmiten es que solo quieren que lo escuchemos, no quieren escucharnos. Si se quedan, nos escuchan, pero si hablan y se van, hablan y se van, hablan y se van, no escuchan a nadie. Solo lo que hacen es que los escuchemos. Entonces, eso es una metáfora de lo que es la política hoy. Entonces yo hablaré de política también durante la hora que tengo porque es imposible hablar de lo social si no se habla de lo político. Las cosas están... Es imposible hablar de la economía si no hablamos también de lo político. Voy a hablar de político, no de partidos. Así que no os ponga nerviosos porque voy a hablar de política. Bien. Bueno, hay un concepto esencial que yo quería rescatar para mi charla de hoy, que es la palabra ecosistema. La usamos mucho, pero a veces no sabemos qué significa. Y a mí, como yo soy profe, tuve muchos años profesor en la Universidad Carlos III de Madrid, y me dedico, bueno, al mundo de la consultoría también, pero mi lado académico e intelectual está como muy marcado. Me encanta la investigación científica. He rescatado este concepto que me encanta de ecosistema porque tiene mucho valor y creo que va a estar flotando toda la mañana y toda la tarde, porque yo creo que esto hay que creérselo de verdad. ¿Qué es un ecosistema? Voy a leer el concepto. Ecosistema es un sistema que se mantiene en funcionamiento, ojo con esto, con el mínimo aporte de energía externa. Es decir, un ecosistema es un sistema donde las fricciones, las relaciones son de baja fricción,
bueno, entre comillas, porque siempre hay fricción, pero las conexiones son tan naturales y se explotan sinergias tan naturales que no hace falta, dicho en cristiano moderno, no hace falta un chorro de subvenciones constantes para que el sistema funcione. Si las sinergias son naturales, si la necesidad de compartir son auténticas, si están identificados bien los elementos, no hace falta dinero público. La gente se busca por su propio interés. Y esto parece una tontería, pero no se tiene en cuenta en el diseño de los ecosistemas. Lo que habitualmente se hace es que se fuerzan las relaciones. Se fuerzan las relaciones. La administración dice, este y este los quiero juntos, y los junta. En lugar de que la gente se busque de manera natural. Hay que crear espacios para que la gente se junte y se encuentre. Si la gente se encuentra por su propio interés, el sistema va a funcionar solo, sin necesidad que haya constantemente un chorro de dinero para que el sistema se mantenga. Entonces, para mí, uno de los indicadores clave para saber si un ecosistema es un ecosistema es cuánto dinero público hace falta para que ello funcione. Y si ya me lo pone más difícil, lo someto al test del algodón, le quito dinero público a ver qué pasa. Si le quita dinero público y se desmorona, eso no era un ecosistema, no era nada. Era un constructo artificial que no tenía ningún sentido. Por tanto, debajo de todo esto hay un concepto clave que es el concepto de sinergias. Si no unimos gente, si unimos gente que no tienen sinergias, si no tienen sinergias entre sí, es decir, no son complementarios, no tienen cosas que aportarse, lo que estamos haciendo es forzando una colaboración que es absolutamente artificial. Y suele ser muy costoso para quien quiera financiar eso. ¿Vale? Entonces la sinergia es un elemento que tenemos que cuidar mucho. Bueno, un ecosistema rural de innovación, ¿qué características tiene? Bueno, en primer lugar, participación ciudadana, bottom-up, de abajo arriba, que tiene mucho que ver con la empatía, con el reconocimiento de un poco la necesidad de la gente, la colaboración en red a través de sinergias, el enfoque tiene que ser abierto y multidisciplinar, hay que superar todo lo que son los provincianismos y las endogamias en la visión de estos proyectos, hay que abrirlos, tienen que ser modelos muy porosos. El capital social, hay que invertir muchísimo en capital social tanto de talento, de innovadores. Voy a hablar mucho de esto, de crear las condiciones, repito la idea, crear las condiciones para que las cosas sucedan. Esa es la clave. Crear las condiciones para que las cosas sucedan. No hay que imponer nada. Si creamos un entorno y creamos condiciones, las cosas afloran solas. Acuérdense la idea del ecosistema. Entonces, si creamos las condiciones para que el talento se encuentre, el talento va a hacer cosas. Pero tenemos que crear las condiciones para que el talento se encuentre y que las fricciones que actualmente existen sean las menores posibles. Y muy importante, generar confianza. Y en la generación de confianza voy a repetir mucho una palabra en la que yo creo mucho, yo creo que es la palabra que más me identifica en todo mi discurso, que es la palabra coherencia. Si no hay coherencia, nada funciona y todo es más costoso. Bien, en primer lugar, primera paradoja en los pueblos rurales y en los territorios. Se produce una paradoja entre atraer talento y retener talento. Parece que no, parece que es lo mismo, pero hay una fuerte paradoja, porque por un lado, esto de que nadie es profeta de su tierra, no suele ocurrir mucho. Eso ocurre en las empresas, ocurre en todas las organizaciones. Tiene que venir alguien de afuera para que estés dispuesto a pagar el doble. Y sin embargo, tienes gente dentro a la que podrías pagar el doble y no le pagas el doble. Es decir, necesitamos captar gente de fuera porque son ideas frescas. Con eso superas la endogamia, superas el provincianismo, pero no te das cuenta y a veces generas un efecto de agravio comparativo con el talento local. Entonces hay que encontrar un equilibrio muy inestable, muy difícil de conseguir, entre cómo estimular el talento local sin caer en proteccionismos locales y provincianismo que nos cierren a la posibilidad de que venga talento de fuera. Entonces aquí hay un equilibrio, ya digo, que hay que manejar muy bien entre retener talento y captar talento de fuera. Las dos cosas son importantes. Bien, en cuanto a participación ciudadana, aquí voy a entrar un poco así en plan muy a saco, porque me parece que este es un tema muy importante y aprovecho todos los foros para hablar de este tema. En primer lugar, hay mucho postureo participativo. Yo le llamo postureo participativo. ¿Sabe? Cuando las palabras se ponen de moda, todo el mundo se apunta al carro y todo el mundo la empieza a introducir en su retórica. Ahora todo el mundo está hablando de participación, de ciudadanía, de participación ciudadana. Yo no digo ni mucho menos que aquí hay un postureo participativo, porque no me lo parece y tampoco estoy informado, pero sí tengo claro que muchos proyectos de participación ciudadana son más postureo que participación genuina.
Y entonces, para que haya participación genuina, hay un tema muy importante que en la política se tiene que entender, que es la pérdida, es la necesidad de ceder control. Si no cedemos control, si las instituciones no ceden control a los ciudadanos, no va a haber participación genuina. Pero ceder control, a mí me da mucha gracia porque la gente dice que ceden control, pero como si el control fuera una tarta flexible. Voy a intentar explicar esto. El control no es una tarta flexible, ¿me escucháis, no? El control es una tarta fija. No, es un tamaño... No se trata, porque tú lo estás... perdón, sí. Es una tarta fija. Esto es una metáfora que es importante que la entendamos. Quiere decir que si yo... ¿cómo te llamas, perdón? Mercedes, diga, Mercedes es la ciudadanía, ¿eh? El pueblo de Mercedes se llama, ¿no? Y yo soy el alcalde de Mercedes, ¿vale? Y yo cedo poder al pueblo de Mercedes. No es que la tarta crezca más, yo mantengo la misma cantidad de poder, no. Si yo cedo poder a ti, yo pierdo poder. La tarta tiene un tamaño fijo. Si yo quito poder, si yo te doy poder a ti, me estoy quitando a mí. Y entonces resulta que hay políticos que pretenden ceder poder sin ceder poder. No sé si entendés lo que digo. Entonces hay que entender que eso es un sacrificio que el político o la política tiene que entender que tiene que asumir. Y no es tan fácil asumir esto. Por otro lado, la confianza, la transparencia. Si no hay transparencia, no hay participación genuina. Porque dentro de la participación genuina, por definición, está el hecho de que los participados puedan fiscalizar y puedan pedir rendición de cuentas de cómo se hace la política. Y por último, la coherencia. La coherencia, los resultados son hechos, no son palabras. Y por suerte, la sociedad española está cada vez aprendiendo más esto. Hace 20 años nos conformábamos con las palabras. Hoy en día ya la gente empieza a pedir hechos. Y como los hechos cada vez se documentan mejor y más fácil, a través de esta memoria distribuida, esta memoria colectiva que tenemos socialmente, donde con una cámara web, con una cámara de fotos se documenta todo, por suerte los hechos cada vez están siendo cada vez más visibilizados. Entonces, bueno, lleva a casos como esto, ¿no? Podría poner el caso de Habla, que está aquí presente, pero como aquí está el alcalde, pues yo prefiero que él hable de su proyecto, pero conozco un proyecto, no sé si ha habido hablar de este proyecto, el proyecto de Figaró, que es un pueblo de Cataluña. Esta experiencia es muy interesante, tiene 1000 y pico de habitantes, más o menos como Habla, un poco menos, donde todas las decisiones en el pueblo se toman participativamente, ¿no? Entonces aquí he traído una frase que decía el alcalde cuando decía, oye, ser elegido alcalde por una mayoría absoluta, mayoría absoluta, y tener que aprobar las decisiones que han tomado otros no es fácil. Y menos aún cuando lo que ha decidido el conjunto de los ciudadanos es justo lo contrario de lo que piensa el alcalde. Ceder control, sí. Una vez que tú aceptas una regla de juego, sabes, no te puedes echar para atrás, tienes que ser coherente. Y sabes que si aceptas esa regla de juego, por mucha mayoría absoluta que tengas, si hay un referéndum en el pueblo o hay un mecanismo para que el pueblo opine sobre una decisión, cuando el pueblo decide, el pueblo es soberano y lo tienes que hacer. Entonces, aceptar eso no es fácil.